Buenos días a todos. Mi nombre es Cristóbal Madero, como ha dicho Iago. Tengo 41 años y llevo trabajando 18 años en el ciclo integral del agua. He pasado por las diferentes etapas y en las diferentes partes del ciclo y desde hace 11 años trabajo en Emasesa y desde hace 4 pues me encargo del tema del diagnóstico y la sectorización. Como ustedes sabrán, el diagnóstico y la sectorización se centra en 5 actividades fundamentales, por lo menos para Emasesa, que es el control sistemático del agua no registrada en la red de abastecimiento mediante la medición, control y análisis de los caudales en cada una de las diferentes zonas y sectores en los que tenemos dividida nuestra red secundaria, tanto en Sevilla como en las poblaciones de nuestro círculo metropolitano que gestionamos. También, en base a esos datos que tenemos, pues nos centramos en la localización y rastreo de fugas para reducir las pérdidas en nuestras redes en base a los datos de caudal obtenidos. Dentro de cada sector también tenemos fijos puntos de presión que son para nosotros muy indicativos de posibles fugas o posibles incidencias en la red de abastecimiento que nos pueden ayudar a la localización de forma más rápida de nuestras fugas. En base a todos estos análisis y resultados, planteamos obras de mejora en base a la localización de las averías, en base a la edad de nuestras tuberías, lo cual nos permite priorizar las inversiones y discriminar qué obras tienen más importancia de cara a satisfacer a nuestros clientes. Y, por último, también la sectorización es algo vivo, está siempre en continua evolución. Para nosotros los sectores, como ha comentado antes Félix Mendaza, hay veces que tenemos problemas con la calidad, con lo que tenemos que estar continuamente estudiando si unificamos sectores, reducimos sectores, dotamos de nuevas alimentaciones, con lo que esto implica un continuo estudio. En cuanto a las principales magnitudes, para que se hagan una idea de la sectorización de Emasesa, Emasesa abastece 1.300.000 clientes y tiene 360.000 abonados. Estamos hablando que tenemos 3.237 kilómetros de red sectorizada en 196 sectores. Tenemos 8 zonas controladas que denominamos, son zonas donde es complicado, digamos, incluso ir a revisar las instalaciones. Tenemos 9 sectores con control activo de presiones mediante válvulas reguladoras de presión. Tenemos un total de 294 caudalímetros instalados, de los cuales en estos últimos 4 años se han instalado 171, lo cual nos ha permitido pasar de una situación de sectorización temporal a sectorización permanente en el 100% de los sectores. En cuanto al procedimiento de la sectorización, pues la sectorización no es más que dividir la red de abastecimiento en zonas cada vez más pequeñas, como ya han comentado mis antecesores, con el objetivo de controlar los caudales que se abastecen a estas zonas. Aquí pueden ver ustedes una zona concreta de Sevilla, un sector real, que está dotado de 3 alimentaciones por cuestiones de calidad y por cuestiones de presión. Tenemos una primera alimentación en este punto, una segunda aquí y una tercera aquí. En concreto, esta tercera, por ejemplo, pues nos comunica con otro sector para igualar presiones y también mejorar la calidad en ambos sectores, por clientes que tenemos en esa zona en común. En cuanto a las fases del diagnóstico que aplicamos, en primer lugar está la revisión de los elementos que definen al sector, válvulas, caudalímetros. Tenemos caudalímetros electromagnéticos instalados, loggers, válvulas de alimentación que se señalizan en azul y válvulas de cierre que se señalizan en verde. Posteriormente, cuando se realiza la sectorización, realizamos una comunicación pública a nuestros clientes en los que les comunicamos el tiempo durante el cual vamos a realizar la sectorización y los horarios y fechas en los que realizamos las pruebas de hermeticidad con cortes totales en la red. Dado que la sectorización ahora mismo es permanente, nosotros de forma anual revisamos que efectivamente cada sector sigue manteniendo las condiciones de hermeticidad, aunque muchas veces con cualquier maniobra, dado el control que tenemos de caudales, se ve fácilmente pues, si alguien ha abierto una válvula que no tenía que abrir o si alguien nos ha hecho algún tipo de incidencia en la red.
Realizamos las maniobras de cierre, comprobamos el cierre del sector, comprobando que todas las válvulas de alimentación están abiertas y las de cierre están cerradas, quitamos el sello que ponemos de espuma, comprobamos que efectivamente está cerrada. Realizamos por la noche, en horario nocturno, entre las 2 y las 5 de la mañana, nuestras pruebas de hermeticidad y escucha de válvulas para garantizar la fiabilidad de la medida y asegurarnos que todo el caudal que está entrando al sector pasa por el caudalímetro que tenemos instalado. Hacemos un análisis del caudal mínimo nocturno. Nosotros hemos apostado por desarrollos propios. En este caso se puede observar la gráfica de caudales de este sector en concreto y se ha estudiado ahora en el mes de septiembre. Aquí se puede ver perfectamente la prueba de hermeticidad en la que llevamos el caudal a cero para comprobar que efectivamente esa es la alimentación que tenemos y tomamos presiones en los diferentes puntos del sector y vemos que la presión baja a la cota de hermeticidad, garantizando así que no hay ninguna entrada no controlada. Calculamos nuestra minuta no es más que el ratio de agua no registrada. En base al caudal mínimo nocturno detectado, medido por nuestro caudalímetro y una estimación de consumos que hacemos en base a la facturación anual de nuestros clientes en el sector divididos por actividades y grupos de consumo, sacamos nuestro ratio de agua no registrada, que lo expresamos en metros cúbicos hora, kilómetro de red. En base a este ratio, decidimos la búsqueda de fuga o planteamos otro tipo de actuaciones. Aquí pueden ver, dentro del software que nosotros manejamos de desarrollo propio, que es Aqua WSR, tenemos nuestras distintas pantallas donde tenemos un registro de todos los señalizados de fugas que hemos realizado en el sector de referencia que les estoy mostrando. Por último, cuando son reiteradas las averías o cuando ves que un sector sube por encima del ratio umbral que tienes fijado y las fugas las localizas rápidamente en las mismas calles o en la misma zona, pues está claro que se realizan propuestas de renovación de esas redes, ya que es continuo el ir y venir a esa zona. En cuanto a las diferentes fases de la localización de fugas, una vez que ya sabemos que tenemos fugas, Emasesa realiza un procedimiento en el que primero prelocaliza, después correla y por último escucha mediante escucha electroacústica. Con la prelocalización lo que hacemos es instalar unos dispositivos electrónicos que se activan durante la noche en horario entre las 2 y las 5 de la mañana y que se dedican a registrar, grabar y discriminar los ruidos en la red de abastecimiento. En función de la duración, intensidad y permanencia del ruido, el prelocalizador nos indica la posible existencia de una fuga en las zonas cercanas a la ubicación del prelocalizador. En la actualidad tenemos 340 prelocalizadores de este tipo, en concreto que se puede instalar en un espacio mucho más reducido. Ahí pueden ver una caja de válvulas donde cabe perfectamente el dispositivo. Y aquí les muestro un ejemplo de una prelocalización. Esta es una zona de Sevilla que se llama Heliópolis, junto al campo del Betis, del equipo de fútbol del Betis. Y es una zona donde la red de abastecimiento está construida en fibrocemento. Realizamos periódicamente campañas de sembrado de los prelocalizadores y en este caso pues nos dieron diferentes puntos positivos con indicación de que podía haber algún tipo de fuga. Centrándonos en la fuga de la calle Amazonas, pues en base a los resultados estuvimos correlando, estuvimos haciendo escucha electroacústica, señalizamos una fuga y encontramos esta, que se reparó. Era una fuga que prácticamente no se escuchaba y que probablemente con los métodos tradicionales de rastreo no hubiéramos dado con ella. Y gracias a la prelocalización pudimos localizarla. El segundo procedimiento que aplicamos es la correlación. En una fuga de agua, el ruido se expande hacia ambos lados por la red de abastecimiento. Ese ruido puede ser captado por sensores que se colocan en los diferentes elementos de la red, válvulas, ventosas, bocas de riego, hidrantes, acometidas, y donde va a llegar en un periodo de tiempo diferente.
esa diferencia de tiempo en la llegada de ese sonido o de ese ruido es lo que va a permitir a la tecnología del correlador intentar situarnos la fuga. El correlador dispone de unos sensores de alta sensibilidad que registran los sonidos en los puntos donde se han ubicado y esa información la transmiten a una unidad central mediante unos transmisores que es la que realiza el cálculo para ubicarnos más o menos dónde puede estar la fuga. Existen diferentes correladores en el mercado, existen correladores de 2 sensores, de 3, hasta de 8. Con el valor, digamos, del tiempo que tarda en llegar el ruido, el diámetro, la longitud del tramo que estamos analizando y el material, se puede fijar la ubicación de una fuga. Esto es un ejemplo de equipo de correlación que disponemos, donde tenemos diferentes sensores. Está el vibrófono, que es el que va en contacto con el elemento, el emisor que recoge el sonido y lo manda a una unidad receptora y en el software que tienen procesan, digamos, dónde está. Esto es un ejemplo de una correlación que hicimos, como saben, en grandes diámetros muy complicado detectar la fuga. En este caso era una fuga que teníamos evidente porque se veía en un pozo, pero que con ningún equipo conseguíamos detectar. Sabíamos que la teníamos porque era visible, pero ningún equipo nos la detectaba. Hicimos una prueba y nos detectó la fuga con este correlador, además de a una rapidez bastante grande. Era un tramo de 78 metros nada más, pero una tubería de 600 fundición dúctil. Por último, tenemos, una vez ya que tenemos más o menos localizada la ubicación de la posible fuga, tenemos los métodos de escucha electroacústica de fuga, que no es más que escuchar el ruido que genera la fuga y que se mide en decibelios. Estos son los geófonos que manejamos y este es nuestro personal. Nuestro personal va día a día, como ha dicho antes Félix, las brigadas de rastreo, de búsqueda de fuga, van escuchando los diferentes elementos por las ubicaciones más o menos donde podemos tener la fuga y hay veces que nos encontramos con fugas como esta. Era una fuga que no daba la cara en el saneamiento, que el cliente no tenía problemas de presión, que no nos iba a avisar nunca y que está en cámara lenta el vídeo y que estaba perdiendo en torno a 1,5 litros de agua por segundo. Una fuga bastante importante, con decirles que cuando se reparó esta bajó a la mitad el caudal mínimo nocturno del sector, o sea, pasó de 3 a 1,5. Era bastante curioso. Por último, terminando, me gustaría mostrarles la evolución de los niveles de fuga en los sectores. En el año 97 es cuando empieza la sectorización en EMASESA, en Sevilla. Aquí pueden ver la evolución de los sectores, donde los sectores en rojo, que son los más desfavorables, el ratio de ANR lo teníamos por encima de 3, y esta es la situación en el año 2014, donde el ratio en rojo, que no se observa en ningún sector, está por encima de 1. Por último, y para terminar, me gustaría mostrarles un caso práctico de sectorización realizado en el casco histórico de Sevilla. Si conocen Sevilla, para nosotros el casco histórico es la zona comprendida entre lo que es el río hasta la zona de Torneo y toda la ronda histórica hasta el Costurero de la Reina, que está junto al Parque de María Luisa. En el año 97 el sector era un único sector, con un ratio de ANR mayor de 3 metros cúbicos hora kilómetro de red. En septiembre del 2011, el centro estaba dividido en 3 sectores y tenía un ratio de ANR de 1,73. En diciembre del 2011 realizamos una división simplemente mediante operación en válvulas existentes y conseguimos dividirlo en 4 sectores y nuestro ratio pasó a 2,22. En agosto del 2012, mediante también simplemente maniobra en válvula, conseguimos dividirlo en 5 sectores y mediante campañas intensivas de fugas conseguimos bajarlo a 0,88. En marzo del 2014, tras una obra realizada en la calle San Luis y Bustos Tavera, conseguimos dividir el sector noroeste en 2 sectores diferentes y conseguimos volver a bajar el ratio a 0,62 al tener un control más efectivo de donde teníamos la fuga. Y actualmente, a fecha de agosto, 31 de agosto de 2015, tenemos los 6 sectores, tenemos un ratio de ANR de 0,16 metros cúbicos hora kilómetro de red.
Pero como la sectorización es algo vivo y siempre está en mejora constante, nosotros en el futuro pretendemos tener 8 sectores donde será necesario realizar obras que se están estudiando en diferentes calles y, por supuesto, como mínimo, seguir manteniendo este ratio. Todo esto nos lleva a obtener unos resultados muy importantes para Emasesa, que es tener un control efectivo de los sectores, sabemos dónde tenemos nuestros problemas, tenemos alarmas diarias que nos comunican qué sectores de un día para otro ha subido por encima de nuestro ratio umbral, lo cual nos permite priorizar nuestras acciones tanto de búsqueda de fugas como de reparación, y también en el caso del centro pues nos permite una reducción de un ANR del 95%, es decir, de cada 5 litros que metíamos en el año 97, 4,75 ya no se pierden. Y también me gustaría decir que todo esto se consigue gracias a un gran equipo humano, que en nuestro caso somos los que están en la foto más el que les habla. No somos más, tenemos 3.200 kilómetros, tenemos 196 sectores, pero con la implicación, con el gusto del trabajo y con mucho aporte de ellos, sobre todo de ellos, que les gusta mucho su trabajo, conseguimos llegar a estos ratios y conseguimos hacer el trabajo todos los días. Con esto yo termino, no quería cansarles mucho, he procurado ser lo más breve posible y si tienen alguna pregunta estoy a su disposición.